En este ejercicio 19.24 se solicita para un átomo de hidrógeno en un estado 1s calcular la probabilidad de que se encuentre entre 0 y 2.00 angstrom del núcleo. Entre paréntesis, aquí al parecer hay un error de redacción por omisión porque no se entiende a quién se refiere o a qué. Lo más probable, y ese es el contexto en el cual estamos nosotros en química cuántica, es que se refiere al electrón. Por lo tanto, esto debiera decir para un átomo de hidrógeno en un estado 1s, calcule la probabilidad de que el electrón se encuentre entre 0 y 2,00 angstrom del núcleo. Entonces vamos a corregirlo inmediatamente antes de continuar. La probabilidad de que el electrón, eso es por si vuelven a leer este ejercicio en el capítulo 19 de Levine, de Físico-Química, volumen 2, sepan que se refiere a un electrón. De lo contrario, la pregunta queda muy vaga. ¿A qué se refiere? ¿Quién se encuentra entre una distancia 0 y 2,00 angstrom del núcleo? Bueno, la única partícula subatómica mecanocuántica que nos interesa en el curso, que es el electrón. Básicamente en torno a él se centra el desarrollo de la química cuántica, nótese, no de la mecánica, de la química cuántica. Bien, ahora sí vamos a proceder con el desarrollo. Primero, recordar que el estado 1s, y eso está en el Levine de Físico-Química, el estado 1s es el que se define a continuación. 1s igual, y ahí voy a escribirlo, una manera más compacta, entre paréntesis, de escribir un estado o simbolizarlo es simplemente escribiendo 1s, tal cual. Es decir, en términos de los números cuánticos. En este caso, el número cuántico principal n igual 1 y el número cuántico secundario o de momento angular orbital, que sería L igual 0. Cuando L es igual a 0, se usa el código de letras, donde ese sería el número cuántico L igual 0. Y por supuesto, la expresión que necesitamos nosotros utilizar es la siguiente. Pi elevado a menos un medio por z mayúscula. Recuerden, z siempre es el número atómico, no es la coordenada z en el sistema cartesiano. ¿Ya? No confundirse. Para referirnos a la coordenada z, siempre usaremos una z minúscula. Z mayúscula será para número atómico. Y por supuesto la función exponencial. Ahí está. Listo. Ahora sí, procedamos. En el caso del átomo de hidrógeno, entonces la función 1s adopta una forma más sencilla. Sería pi elevado a menos un medio por 1 partido por a elevado a 3 medios por e elevado a menos r partido por a. Esa sería la función de onda en el estado fundamental, estado 1s, para el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, si nos piden encontrar la probabilidad de que el electrón se encuentre entre 0 y 2,00 angstrom del núcleo, eso significa que debemos ir en búsqueda de esta expresión. Es decir, de acuerdo al enunciado, debemos calcular lo siguiente. La probabilidad de que se encuentre entre 0 y 2,0 angstrom. Yo recomiendo aquí, si vamos a trabajar con números, recomiendo siempre primero hacer un uso adecuado del álgebra, de tal manera que al final, cuando lleguemos a nuestra expresión final, podamos reemplazar por el número o el dato numérico que nos han dado en el problema. Por lo tanto, yo sugiero simplemente hacer este reemplazo. Me refiero al caso de la distancia 2,0. Reemplacémoslo, por ejemplo, por un parámetro c. ¿Bien? Recuerden, c no es una incógnita. Simplemente estamos haciendo uso del álgebra para evitar estar trabajando con números.
Nótese que es más sencillo escribir C que estar escribiendo 2,00. Se disminuye la posibilidad de error al digitar y por otro lado se facilita el desarrollo algebraico por sobre el desarrollo numérico, que sería un poco más complicado. No es un tremendo ahorro de tiempo, pero simplifica el desarrollo algebraico al menos. Y ahora procedemos a llevar a cabo la integración. Entonces, primero integramos. El orden de integración no tiene mayor importancia porque las integrales no son interdependientes, es decir, el límite inferior o superior de una integral no depende del parámetro o de la variable de integrales más internas. Ya las integrales se pueden llevar a cabo de manera independiente. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, la integral respecto de r, la distancia va de r hasta 2.00 angstrom, pero quedamos de acuerdo en usar simplemente un parámetro, una letra. Después le daremos el valor cuando quede todo en función de c. También tenemos el caso del ángulo θ, que sabemos que para cálculos de probabilidades, en este caso es una probabilidad que solamente está sujeta a un valor dado del radio, o mejor dicho, de r, significa que respecto de las otras dos variables, θ y φ, la integración debe ser completa. Es decir, mejor dicho, debe ser en todo el dominio de existencia de esas variables θ y φ. Por lo tanto, en el caso de φ, la integración se debe llevar a cabo entre 0 y 2π. Y ahora escribimos la función de onda compleja conjugada por la función de onda original y el elemento de volumen de tau, que le vamos a llamar, repito, de tau. Ahora reemplazamos por lo que nosotros conocemos. ¿Qué conocemos? Primero la función de onda. Entonces vamos a reemplazar la función de onda escribiendo primero por segunda vez las integrales. La integral triple. La función de onda entonces sería pi elevado a menos un medio por e elevado a menos r partido por a y por 1 partido por a elevado a 3 medios. Esta sería la función compleja conjugada que debería ser igual a la función original. Y en efecto es así. Tenemos pi elevado a menos un medio, e elevado a menos r partido por a y por 1 partido por a elevado a 3 medios. No olviden el elemento de volumen. El elemento de volumen, ya recuerden, siempre en coordenadas polares esféricas será r cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Entonces lo vamos a escribir acá. R cuadrado seno de teta y el resto serían los términos diferenciales de r de teta y de phi. Ahora prosigamos con este desarrollo. Todo lo que no dependa de las tres variables independientes puede salir perfectamente fuera de la integral triple. Tenemos que pi elevado a menos medio por pi elevado a menos un medio me da pi elevado a menos 1. Las funciones exponenciales a su vez también se le aplica esa misma regla. Igual base se suman los exponentes y nos quedaría menos 2r partido por a como argumento de la función exponencial. Y en el caso de los otros parámetros, perdón, aquí yo me equivoqué. La función exponencial no sale fuera de la integral. ¿Ya? La función exponencial depende de r, por lo tanto debe permanecer dentro de la integral. ¿Qué es lo que sale fuera de la integral? Aquello que no dependa de r. Por ejemplo, 1 partido por a elevado a 3 medios por 1 partido por a elevado a 3 medios es 1 partido por a elevado al cubo. Eso sí. Y ahora sí escribimos la integral triple. Ahora sí. Dentro de la integral triple tendremos que e elevado a menos r por a por e elevado a menos r por a nos da e elevado a menos 2r partido por a. Bien. A su vez tenemos r cuadrado que proviene del término diferencial y tenemos seno de teta, de r, de teta y de phi.